Saludos, es un privilegio poder estar otra vez con ustedes. Hoy quiero hablarle, el título de este pequeño mensaje que quiero dejar en tu corazón se llama Los Indispensables. Creo que cuando hablamos de algo indispensable, tú ya piensas inmediatamente en algo, ¿verdad? Un matrimonio necesita amor porque es indispensable, ¿verdad? La tierra, esa semilla que fue regada en la tierra, necesita agua porque es indispensable. Ahora hablemos de algo importante para nosotros los hijos de Dios, los que hemos creído, los que caminamos cada día en diversas pruebas, luchas, pero estamos de pie. Y yo sé que algunos de los que nos están viendo son gente valiente que se ha dispuesto a caminar por sobre todas las circunstancias. Pero para ese caminar, yo te quiero enseñar, la palabra de Dios nos enseña de algo indispensable. Dos cosas indispensables que quiero que queden en tu corazón. Pero bueno, vamos a hablar de esta palabra, indispensable. Déjame decirte la definición. Dice, es aquello que resulta necesario, imprescindible, o sea que no se puede poner algo ahí que pueda remediar o que pueda sustituir. Es algo fundamental para algo o para alguien. Entonces, indispensable para un cristiano será esta escritura que yo quiero manifestar. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este pequeño versículo quiero desmenuzarlo hoy en los breves minutos que voy a estar compartiendo contigo. Todo anhelo del creyente es que nosotros seamos salvos. Y empieza esta palabra, dice que por gracia, ahí viene el primer indispensable que quiero enseñarte, gracia. Dice, por gracia soy salvos. Salvos nosotros como hijos, creación de Dios, necesitamos esa salvación, ¿verdad? Somos salvos a través de la gracia y después dice por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no depende de nuestra capacidad, de nuestra habilidad, depende de que fue un regalo que Dios nos dio desde el cielo. Entonces, todo anhelo del corazón de un creyente es que seamos salvos y para eso se necesitan estos dos ingredientes. Vamos a hablar de estas dos palabras, gracia y fe. Pareciera que hay más, ¿verdad? Pareciera que en el caminar con Cristo debería de haber más. Pero Efesios en esta porción de la palabra nos deja ver dos cosas. La gracia, que es un regalo, la fe, que es otro don de Dios, y que si nosotros caminamos sobre esto, de alguna otra manera nosotros cumplimos con ese propósito y ese anhelo que todos tenemos. Yo anhelo ser salvo, tú anhelas ser salvo, buscamos la salvación a través de Jesucristo, pero caminemos sobre estas dos palabras, gracia y fe. Ok, vamos con la gracia. La gracia generalmente se usa en las Escrituras para indicar el valor o el favor gratuito o inmerecido de Dios. Tú y yo hemos recibido la gracia porque es un regalo que no merecíamos, que es gratuito, inmerecido, pero viene de parte de Dios para nosotros los hombres. Y creo en mi corazón y me atrevo a decirte esto. Tú y yo nunca vamos a poder conquistar el corazón de Dios. Es más, nunca vamos a hacer algo para que Él nos ame. Él ya nos amó. Dice la palabra que nosotros fuimos conquistados. Nuestro corazón fue conquistado por Él. Nosotros no hicimos algo. Dice que nosotros no le amamos a Él. Él nos amó primero. Entonces, dadas estas virtudes, ¿verdad? Dados estos regalos, la gracia, fíjate bien, nos convierte en personas, en seres humanos que reciben algo inmerecido de parte de Dios. Ahora, déjame hablarte de esto. Estas virtudes y esta gracia vienen de Dios. Dice que es un don de Dios. Pero ¿cómo se vive en esta gracia? Algunos dicen, bueno, la gracia es, yo puedo hacer lo que quiera y nada me va a pasar. No, la gracia es un don que nos coloca en una posición que tú y yo no merecíamos, que nos pone en una postura donde tú y yo no merecíamos, pero la palabra de Dios también nos dice que no debemos de sobrepasar esa gracia. Dice, entonces tenemos que seguir pecando para que la gracia abunde. No, tenemos que saber el límite de la gracia. Ahora, te quiero decir esto, cuando nuestros días estén llenos de errores, todos nosotros cometemos errores, abrázate de la gracia. Cuando tus días estén llenos de faltas, como todos faltamos, abrázate de la gracia. Cuando tus días estén llenos, y me atrevo a decirte esto, de pecado, abraza la gracia. Abraza la gracia del perdón, abraza la gracia redentora que viene a cubrir, a quitar todo pecado en nuestras vidas. Cuando hablamos de los dos indispensables, me gustaría que hoy tú pudieras pensar en esto. Hoy salimos de casa
y para salir de casa hay que salir con algunas cosas indispensables, ¿verdad? Por ejemplo, zapatos, ¿no? Nadie sale de la casa sin zapatos, a menos que, no sé, quizá vayas estés en algún lugar y digas, bueno, pues voy al jardín, voy a la alberca, qué sé yo. Pero regularmente si sales de casa, siempre sales con zapato. ¿Por qué? Porque es algo indispensable. Lo que te quiero enseñar en esta pequeña cápsula es, si la vida del cristiano abrazara estas dos porciones, la gracia por un lado y la fe por otro lado, dice que nosotros cumplimos ese propósito que Dios tenía desde el principio de la creación, salvarnos. Fíjate, Romanos capítulo 3, versículo 24, en la NTV dice, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. Qué hermoso es la gracia. Vestirse de la gracia, nos podemos presentar delante del Padre como personas justas. Dice, quien asimismo nos liberó del castigo de nuestros pecados. Ahí estamos abrazando la gracia. El mayor ejemplo que algunas veces he escuchado en algunos mensajes es el joven, ¿verdad? Aquel joven que un día salió de casa con sus hermanos, José, y fue vendido, ¿verdad? Fue vendido por sus hermanos como esclavo, ¿verdad? Fue vendido como un objeto que no tenía valor. ¿Sabes qué? Para eso somos, para el enemigo y para el mundo. No tenemos valor. Por eso es que la gente dice, no valemos nada. Pero la gracia cuando está en nuestras vidas nos coloca. Dice que José, déjame recordarte esta historia, José fue vendido como un esclavo, pero después Dios lo coloca como un amo, como un señor en la casa de Potifar. Quizá algunos de nosotros tendremos que escuchar esta plática, este mensaje, decir, ¿cuánto necesito la gracia? Vestirme de la gracia y colocarme en el lugar donde un día Jesús pensó para nosotros. Déjame leerte esta historia de José para que tengamos un poquito más en claro esto. Génesis capítulo 39 del versículo 1 al 3 dice, cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo, el egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Claro, porque cuando nosotros somos vestidos de gracia, la gente no ve tu condición, no ve tu postura, ve la gracia de Jesucristo sobre tu vida. Cuando nosotros entendemos esto, nosotros tenemos un valor muy importante en Cristo. Tú vales mucho por la gracia. Simplemente cuando abrazas la gracia del Señor, algo que no merecías, el perdón, la sanidad, la restauración, valemos mucho porque Jesús, la sangre de Jesús vale mucho. Ahora fíjate, José tenía la compañía, ¿verdad? Una compañía de la presencia de Dios que notó. Inmediatamente Potifar dijo, Dios está con él y todo lo que hace tiene éxito, todo lo que hace tiene una bendición. Dice que inmediatamente se da cuenta que era la gracia del Señor. La gracia que te coloca en un lugar que no te pertenece. Te repito esto, la gracia te coloca en un lugar que no te pertenece. La gracia te da una posición que no estabas esperando. Eso es buenísimo porque cuando tú no estabas esperando algo, siempre la gracia te va a colocar en un lugar donde quizá nunca habías pensado estar, nunca habías pensado que pudieras colocarte en ese lugar, en ese momento. Dios te coloca. La gracia te posiciona, escucha, o más bien te cambia la condición de un esclavo y te pone como un mayordomo. Génesis capítulo 39, versículo 4. Menciona el final de la historia. Dice, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó todo su poder. Todo lo que tenía este Potifar lo puso en las manos de José. Eso es lo que hace la gracia. Te deposita en tu vida algo valioso que tenemos que cuidar. ¿Cuál es el mensaje de este día? Te quiero animar, abraza la gracia. ¿Cómo abrazamos la gracia? Escóndete en la gracia. Es como cuando nuestros errores quisiéramos taparlos. No los tapes con un simple disculpa, no los tapes con eso. Ve y abraza la gracia, sométete a la gracia. Fíjate, en cualquier circunstancia que estés viviendo, reconoce su gracia. En la abundancia, mira, no valores las riquezas, valora la gracia. ¿Cuántas veces, verdad, en momentos de abundancia decimos, qué bueno soy, todo me ha salido bien? No, pon una pausa en tu vida y busca
reconocer que es por la gracia que tú has tenido esas bendiciones. En la salud, ¿verdad? Valora su gracia. Cuando estés en esa completa salud en tu cuerpo, valora la gracia. En la enfermedad, nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra. Por sus llagas nosotros fuimos curados, pero ahí tenemos que abrazar la gracia. No es por nuestros buenos actos, sino es por la obra que Jesús hizo en la cruz. En la soledad, muchas veces en la soledad algunos se refugian en alcohol, drogas, tantas cosas. Refúgiate en la gracia, abraza la gracia. En el temor, ¿verdad? En el temor nuestra valentía se llama gracia. En el temor, cuando vienen esos pensamientos, abraza la gracia. En el dolor, ¿sabes cuál es lo que te conforta en el dolor? La gracia. El poder creer, decir, por gracia soy salvo, por gracia tengo lo que tengo. ¿Ok? Entonces, número 1 fue la gracia. Número 2, hablemos de la fe un poquito. Y la fe, pues todos pudiéramos en el mundo hablar de la fe, escuchar de la fe, pero quiero referirme a la fe depositada en nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos 11:1, dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Dos palabras, ¿verdad? Seguridad que vamos a recibir y tener esa convicción en nuestro corazón de las cosas que no hemos visto, pero que vamos a recibir. Recuerda una cosa, una de las maneras, o más bien la única manera de agradar a Dios es con fe. Dice, porque sin fe es imposible que tú puedas atraer la atención, agradar o de alguna otra manera poder ser acepto delante de Dios. Esta segunda palabra, fe, ¿verdad? Qué tan importante es en nuestras vidas. Poder decir, yo puedo tener y depositar mi fe en Cristo Jesús. Entonces, gracia y fe. Ahora, imagínate esto, caminar con gracia y fe. ¿Te puedes imaginar tu día? Tu día, el día que habías estado esperando, ¿verdad? Vivirlo con gracia y fe. Es muy diferente salir de tu casa, es muy diferente vivir y iniciar un día con gracia y fe que iniciarlo con la esperanza de que todo va a salir bien. Hoy tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Gracia y fe. Imagínate, tu fe se activa, ¿verdad? Dice la palabra que se activa por el oír. Hoy oímos distintas noticias, tú prendes las noticias y de verdad es que es bien difícil escuchar noticia tras noticia, robo tras robo, muerte tras muerte. Eso es lo que escuchan nuestros oídos. Pero tenemos que cerrar nuestros oídos y empezar a escuchar las buenas noticias y empezar a aplicar nuestra fe. Entonces, si tú sales de tu casa con gracia y fe, imagínate cómo empieza tu día. Sales de la calle, tomas el camino, tomas el autobús, tu auto y empiezas a declarar gracia y fe. La gracia no solamente delante de Dios, sino de los hombres. Cuando vivimos en la gracia, en cada momento de nuestra vida necesitamos aplicar la fe. Quizá a lo mejor fallaste, cometiste algún error. Romanos capítulo 5, versículo 11 nos dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero escucha, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Cuando cometemos errores, cuando cometemos pecados, abracemos la gracia. Necesitas aplicar fe y gracia. Quizá estás pasando momentos difíciles en tu economía, ¿verdad? Recordar lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 25. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de vestir? ¿Qué habéis de beber? Si Dios alimenta a las aves y suple para las aves, ¿cuánto más para nosotros, sus hijos? Ahí abrazas fe y abrazas gracia. Quizás estés pasando un momento de desánimo, de soledad. Dios nos dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, nunca te dejaré, siempre estaré contigo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Te das cuenta? Nuestros días pueden estar llenos de muchas situaciones, pero cuando abrazamos la gracia y la fe, todo puede llegar a cambiar. Termino con esto. José, regreso a la historia de José, de este joven, ¿verdad? Que a lo largo de los años, pasando los años, usted sabe la historia, viene una situación de mucha necesidad en toda la región y termina que él fue el instrumento que Dios escogió para poder suplir y para poder traer bendición a la familia, a esos hermanos que le vendieron, a su padre también, que fue una área muy muy difícil para su padre el perder a uno de sus hijos, uno de los consentidos, el que más amaba, ¿verdad? Recuerda que le hizo hasta una túnica de colores, pero al final de la historia Dios siempre cumple la promesa.
de poder ocupar aún las cosas negativas que le sucedieron a José para que él fuese un instrumento de parte de Dios. Cualquier situación que estés pasando, cualquier situación en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu economía, cualquier situación que estés viviendo en tu corazón, abraza la gracia y la fe. Te dejo esto en tu corazón. Si sabes que a alguien le va a bendecir, si sabes que a alguien le va a ayudar este pequeño mensaje, compártelo y deseamos que estas cápsulas sean de mucha bendición para tu vida. Gracia y fe. Dice la palabra, Hebreos, que también nosotros fuimos creados para un propósito y ese propósito es la salvación. Dios te bendiga.